Él se ríe frente a todos, se ríe de su ropa sencilla, de su juventud, de su carpeta desgastada y de la calma de ella que él confundió con miedo. El abogado más caro de la ciudad creyó haber encontrado una oponente fácil. Lo que no sabía era que aquella joven había pasado años preparándose para ese momento, no por ambición, sino por amor, porque sentado afuera de esa sala estaba su propio padre, el hombre a quien él había destruido 7 años antes. Clara Mendoza tenía 28 años y una oficina que cabía en un cuarto de 3 cuadrados metros. Era su primer gran caso después de graduarse. Y la oficina lo demostraba. Un escritorio pequeño, 2 vasos de papel desechable, una silla de plástico que chirriaba cada vez que ella se movía. En la pared, un único diploma enmarcado con cuidado. El tipo de cuidado que se pone cuando ese papel costó más que dinero. Ella no trabajaba allí por falta de opciones. Trabajaba allí porque era lo que la familia podía pagar, mientras ella intentaba crecer. Y por estar en ese cuarto cerca de su padre era la única forma de continuar sin perder el hilo de lo que estaba haciendo. Antonio Mendoza despertaba a las 5 de la mañana no por viejo hábito, sino por insomnio. 7 años de mal dormir dejan huella. Tomaba su café con la radio encendida a bajo volumen, miraba por la ventana por demasiado tiempo y se iba temprano para su trabajo extra. No se quejaba, nunca se quejaba. Pero el hombre que Clara conoció en su infancia, aquel de risa fácil, de historias largas, de brazos siempre abiertos, ese hombre se había desvanecido una tarde de tribunal hace 7 años y nunca había vuelto por completo. La empresa era de Alejo Morales, un hombre que abría puertas en cualquier sala de la ciudad. Morales no aparecía en fotos de periódico, no daba entrevistas, el tipo de hombre que acumula poder sin necesidad de mostrarlo, porque todo el mundo ya sabe que está ahí. Hace 25 años, Antonio había entrado a esa empresa joven, dispuesto con la idea de que la lealtad y el trabajo duro eran moneda fuerte. Descubrió demasiado tarde que no lo eran. Cuando apareció un desvío contable en la auditoría, alguien tenía que pagar la cuenta. Antonio no tenía apellido importante, no tenía abogado caro, no tenía influencia, tenía un historial limpio y dignidad, y ninguna de las dos cosas fue suficiente. La empresa de Morales envió el mensaje a través de un asistente. El LIC, Salazar lo resuelve. 2 palabras, 25 años respondidos con 2 palabras. El LIC, Marcelo Salazar resolvió. Pintó a Antonio como negligente, imprudente, casi ingrato. En un momento dado, miró a la familia en el público y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Es triste cuando un hombre pasa la vida en un lugar y aún así no entiende cómo funcionan las cosas. Clara tenía 21 años, sostenía la mano de su padre y sintió el suelo deslizarse bajo ambos. Perdieron, no porque la verdad fuera débil, sino porque el poder era más alto. Antonio nunca fue el mismo. Clara vio eso todos los días y tomó una decisión silenciosa, del tipo que no se anuncia a nadie. Iba a estudiar, no para ganar dinero, sino para entender el juego. Cuando Marcos Rivas tocó a la puerta de la oficina minúscula, Clara ya sabía quién era antes de que terminara la primera frase. 42 años, empleado despedido después de 17 años en la empresa, acusado de irregularidad contable que él juraba no haber cometido. La empresa, la misma de Alejo Morales. Ella no mostró nada en su rostro, pidió que continuara. Marcos habló por 40 minutos. Cuanto más hablaba, más Clara reconocía el patrón, no como teoría, sino como memoria. El mismo sector, el mismo tipo de acusación vaga, el mismo alejamiento repentino, sin derecho a defensa interna. Era como escuchar la historia de su padre contada por otra voz. Cuando terminó, se quedó mirándola con esa expresión que Clara ya había aprendido a identificar, la de quien pidió ayuda, pero no cree que vaya a funcionar. «Es usted muy joven, ¿verdad?», dijo él. «No», respondió ella, con crueldad, con cansancio. «El abogado de ellos es Salazar. Todo el mundo sabe quién es Salazar. Yo sé quién es Salazar». Clara respondió y no explicó nada más. Marcos guardó silencio por un momento. Luego preguntó si ella aceptaba el caso. «Acepto», dijo ella. Él no pareció aliviado, pareció resignado. La diferencia entre las dos cosas dice mucho sobre lo que él esperaba que sucediera. Esa noche Clara abrió las cajas de cartón que estaban debajo de la cama de su padre, documentos del proceso antiguo. Ya los había mirado antes, años atrás, pero esta vez buscaba algo específico. Lo encontró a las 2 de la mañana.
Era un informe interno de la empresa fechado 3 años antes del proceso de su padre, en el que el propio sector financiero de Morales validaba una metodología de cruce de datos contables, la misma metodología que el abogado de la empresa había objetado durante el juicio de Antonio. Ellos mismos habían contrariado su propio argumento sin darse cuenta en una auditoría anterior. Clara se quedó mirando ese papel por un tiempo largo. El documento era real, estaba ahí, pero usarlo ahora en el caso de Marcos significaba exponer la conexión con el caso de su padre y revelar un conflicto de interés que podría sacarla del proceso antes de que comenzara. Dobló el papel con cuidado, lo devolvió a la caja, cerró la caja, se quedó sentada en la oscuridad de la sala por unos minutos pensando. Entonces abrió la computadora. Había una manera de usarlo sin exponerse demasiado pronto. Necesitaría tiempo, cuidado y no cometer ningún error en ninguna etapa. El tipo de cosa que se hace cuando no hay segunda oportunidad. Afuera, en el cuarto de al lado, Antonio dormía mal, como siempre. Clara escuchó el ruido familiar de la radio que él dejaba encendida a bajo volumen, una muleta contra el silencio. Comenzó a trabajar. Lo que aún no sabía era que al otro lado de la ciudad, esa misma noche, el nombre de ella ya había llegado hasta Salazar. Un asistente de Alejo Morales había enviado un mensaje simple. La abogada de Marcos Rivas se llama Clara Mendoza. Salazar leyó, reconoció el apellido. Se quedó un momento parado, luego puso el celular en la mesa y volvió a la cena con una sonrisa ligeramente divertida. Esto iba a ser más fácil de lo que imaginaba. El lic. Marcelo Salazar nunca llegaba tarde, no por respeto a la hora, sino por estrategia. Quien llega primero controla el ambiente. Sabía eso desde los 30 años, cuando ganó el primer caso, que no debería haber ganado, y aprendió que el tribunal comienza mucho antes de la audiencia. Esa mañana entró al pasillo del juzgado con el paso de quien conoce cada centímetro del lugar, y lo conocía bien. 23 años de carrera, decenas de casos contra empresas, empleados, familias, el tipo de abogado que no necesita levantar la voz porque su silencio ya es suficiente. Cuando el asistente de Alejo Morales le envió el nombre de Clara la noche anterior, Salazar hizo lo que siempre hacía, mandó investigar. En menos de una hora tenía el historial completo, recién graduada. Ningún caso relevante en el currículum. Oficina sin registro comercial, probablemente su casa. Y el detalle que lo hizo sonreír de verdad, hija de Antonio Mendoza, el mismo Antonio del proceso de hace 7 años. Había una cierta ironía en eso que apreció en silencio. La hija del hombre al que había derrotado venía ahora a intentar lo que su padre no pudo, con menos experiencia, menos recursos, menos de todo. Era casi poético y, desde el punto de vista práctico, era la mejor noticia posible. Salazar no era cruel por placer, era calculador. Y el cálculo aquí era simple. Una abogada joven, sin nombre y con una pesada carga emocional, era el tipo de oponente que se derrota antes de que comience la audiencia. Basta con apretar en los lugares correctos. Alejo Morales apareció en el juzgado sin avisar, lo cual era raro, no por interés en el caso, sino por rutina de control. Le gustaba pasar por los lugares de vez en cuando para recordar que existía. Se sentó en la segunda fila con un asistente a su lado, saco oscuro, expresión de quien está tolerando una reunión innecesaria antes de un almuerzo mejor. Cuando alguien del equipo señaló discretamente a Clara al otro lado del pasillo, Morales levantó los ojos, la evaluó por 2 segundos. La ropa sencilla, la carpeta de cuero gastada, la postura contenida, volvió a su celular sin comentar nada. El desdén silencioso era más pesado que cualquier palabra. Clara lo vio, fingió no ver. Estaba sentada en un banco del pasillo con Marcos a su lado, revisando por última vez sus notas. Marcos estaba tenso, el tipo de tensión que aparece en la mandíbula, en la forma en que la persona sujeta el papel con demasiada fuerza. ¿Viste quién está ahí?, murmuró, inclinando ligeramente la cabeza en dirección a Morales. Vi, respondió ella sin quitar los ojos de las notas. Él nunca aparece personalmente. ¿Eso no te preocupa? Clara cerró la carpeta, miró a Marcos con calma. No hay calma de quien no siente nada, sino la de quien ya decidió que no dejará que el miedo aparezca en su rostro. Me preocupa, dijo, pero no cambia nada de lo que voy a hacer allí dentro. Marcos no pareció convencido, pero se quedó callado. Fue dentro de la sala que Salazar mostró la primera capa de lo que pretendía hacer. Cuando Clara entró y se posicionó, él la miró con esa expresión específica, no de rabia, sino de paciencia forzada, como quien está a punto de explicar algo obvio a un niño.
saludó al juez con familiaridad genuina, intercambió algunas palabras con el secretario por su nombre y solo entonces giró los ojos hacia Clara, como si recién se hubiera dado cuenta de que ella estaba allí. «Doctora», dijo con una inclinación de cabeza ligeramente exagerada, el tipo de cortesía que es una forma de menosprecio. Clara respondió con un breve asentimiento, no devolvió la sonrisa. Durante los primeros minutos de la sesión, mientras el juez organizaba los documentos, Salazar hizo algo que ella ya esperaba. Comenzó a hablar con el juez sobre aspectos técnicos del caso de forma casual, como si estuviera explicando a alguien que necesitaba ser introducido al tema, incluyendo a Clara en ese alguien, sin decirlo directamente. Era una técnica antigua, establecer autoridad sobre el espacio antes de que comience la disputa. Cuando Clara hizo su primera intervención, presentando los documentos iniciales con voz firme, Salazar esperó a que terminara y luego suspiró levemente, teatralmente, antes de manifestarse. Nada que pareciera grosero para quien no conocía el recurso, pero para quien entendía el juego, era una señal clara. No me estoy tomando esto en serio. El juez prestó atención a los documentos de Clara. Eso molestó a Salazar más de lo que demostró. El golpe vino en el momento en que Clara estaba encontrando el ritmo. Había presentado el patrón, 3 casos anteriores con el mismo tipo de acusación, la misma secuencia de eventos, el mismo sector involucrado. Estaba construyendo el argumento ladrillo por ladrillo, y la sala estaba escuchando. Marcos, atrás, había descruzado los brazos por primera vez. Fue entonces cuando Salazar se levantó con un documento en la mano. Era un dictamen técnico firmado por un experto contable, nombre conocido, currículum largo, que objetaba directamente la metodología que Clara había usado para cruzar los datos. El argumento era preciso. La forma en que había comparado los registros violaba un criterio técnico específico, lo que hacía inválidas sus conclusiones. El juez se detuvo, pidió aclaraciones. Clara respondió, pero sintió mientras hablaba que el suelo había cambiado bajo sus pies, porque el problema era real. La metodología objetada era exactamente el pilar central de su argumento. Si caía, todo se derrumbaba con ella. Salazar se quedó de pie, quieto, con las manos cruzadas al frente, postura de quien ya ganó y es lo suficientemente educado como para no celebrar en voz alta. Dijo al juez con esa calma ensayada: «Con todo respeto, señor juez, tal vez la doctora necesite algunos años más antes de ocupar este espacio». Alguien en la sala dejó escapar un sonido cercano a una risa. Clara escuchó la risa y por una fracción de segundo, solo una, el rostro que apareció en su mente no fue el de Salazar, sino el de su padre, sentado en el público años atrás, mientras su reputación era desmantelada línea por línea. Parpadeó, tomó nota, no reaccionó. El juez indicó que podría no admitir parte de las pruebas. La sala quedó en silencio. Era el mismo silencio de hace 7 años. Clara reconoció su textura, el tipo de silencio que antecede una derrota que todos esperan menos quien está perdiendo. Solo que esta vez ella había estado en la oscuridad a las 4 de la mañana por una razón. Pidió 2 minutos. 2 minutos. El juez concedió sin ceremonia, como quien hace un favor pequeño antes de dar una mala noticia. Salazar volvió a su asiento con la postura de quien ya no necesita hacer nada. Morales, en la segunda fila, no apartó los ojos de su celular. Ni siquiera esa parte había merecido su atención. Clara abrió la carpeta, no por desesperación, sino por método. Había aprendido temprano que el pánico y la prisa producen los mismos errores, solo a diferentes velocidades. Respiró despacio, pasó las páginas con calma y comenzó a buscar. Los 2 minutos parecían más cortos de lo que eran. Ella lo sabía. El silencio de una sala de audiencias tiene peso específico, comprime el tiempo, amplifica cada ruido pequeño. El susurro de las páginas, el clic del reloj en la pared, alguien retorciéndose atrás. Fue directo a las notas de la madrugada, no las de la semana anterior, sino las de meses atrás, cuando se había sumergido en los archivos de su padre sin saber exactamente qué estaba buscando. Había una lógica en ello. Si el patrón se repetía ahora, debía existir algún registro del patrón funcionando antes. Las empresas grandes cometen los mismos errores de formas diferentes, pero rara vez cambian la estructura del error. Allá atrás, Marcos estaba sentado rígido, los dedos cerrados alrededor del borde de la silla. En algún momento de la audiencia, había dejado de seguir los argumentos y comenzado a observar los rostros, el del juez, el de Salazar, el de Clara
tratando de leer en alguien lo que no podía leer en los documentos. Clara notó esto con el rabillo del ojo y pasó la página más despacio, como si el ritmo de su cuerpo pudiera transferir algo de calma al aire. Fue en la página 47 que encontró un informe de auditoría interna de la empresa de Morales, fechado años antes del proceso de su padre. En él, el propio departamento financiero de la empresa había validado una metodología de cruce de datos contables para justificar una decisión interna. La misma metodología, no parecida. La misma, con los mismos criterios, los mismos parámetros. La misma lógica que Salazar acababa de objetar como técnicamente inválida. La empresa había usado el argumento de ella contra sí misma, sin darse cuenta años antes. Clara se quedó mirando ese fragmento por unos segundos. No fue un momento de euforia, fue de concentración absoluta, porque había un problema. Ese documento venía de los archivos del proceso de su padre. Usarlo significaba inevitablemente conectar los dos casos. Y conectar los dos casos significaba revelar lo que había guardado desde el primer día, que no estaba allí solo como abogada de Marcos Rivas. Tenía 10 segundos para decidir. «Doctora Mendoza», llamó el juez, con la paciencia ligeramente agotada, la de quien concedió el favor y quiere retomar el control de la sala. Clara cerró la carpeta, se levantó. «Señoría», dijo con voz firme, «me gustaría presentar un documento adicional, un informe de auditoría interna de la propia empresa fechado hace 7 años, en el que el departamento financiero del demandado utilizó exactamente la metodología que el doctor Salazar acaba de objetar como inválida». Silencio, no el silencio pesado de antes, un silencio diferente, el tipo que sucede cuando algo cambia de dirección de forma inesperada y nadie lo ha procesado completamente todavía. Salazar se movió en su silla, pequeño, casi imperceptible, pero Clara lo notó. Presentó el documento. El juez pidió que se adjuntara el expediente y comenzó a leer. Salazar se levantó para manifestarse, pero había algo diferente en su tono, menos calma ensayada, más respuesta rápida. Por el rabillo del ojo, Clara vio a Marcos inclinarse ligeramente hacia adelante en la silla. Su primer movimiento en minutos. No era esperanza, era aún atención. Eso bastó. El documento presentado se refiere a un contexto distinto, dijo. La aplicación de la metodología en auditoría interna equivale a la validez jurídica del cruce presentado por la doctora. Con respeto, señoría, respondió Clara casi didáctica. El propio dictamen técnico del doctor Salazar argumenta que la metodología es inválida en sí misma, no por el contexto de aplicación. Si fue válida lo suficiente para que el departamento financiero del demandado tomara decisiones internas basándose en ella, no puede ser simultáneamente inválida como evidencia contra ese mismo demandado. El juez dejó de leer, miró a Salazar. Salazar comenzó una respuesta. Se detuvo. Recomenzó de forma diferente. En la segunda fila, Morales apartó los ojos de su celular por primera vez, pero Clara no había terminado. Había una segunda parte, la que ella sabía que cambiaría el tono de la sala de forma irreversible y que necesitaba ser presentada en el momento exacto. Demasiado pronto y Salazar tendría tiempo de construir una respuesta. Demasiado tarde, y el juez ya habría formado una opinión parcial. Esperó a que Salazar terminara la réplica. Esperó a que el juez hiciera una anotación y entonces dijo: «Aún hay un segundo documento que solicito sea apreciado». Sacó de la carpeta el papel que había doblado con cuidado la noche anterior, el que estaba en la caja debajo de la cama de su padre. Este documento fue producido durante el proceso que involucró a un empleado de esta misma empresa hace 7 años. Fue ignorado en su momento por error procesal. Demuestra que el patrón de atribución de responsabilidad a empleados de base, cuando el origen de la irregularidad está en un nivel jerárquico superior, no es accidente, es método. La sala quedó en silencio de una manera diferente. Salazar miró el documento, reconoció. Clara vio el momento exacto en que lo reconoció. Una pequeña contracción alrededor de sus ojos, casi nada, el tipo de cosa que solo aparece para quien está mirando con atención. «Señoría», dijo Salazar con voz controlada, pero un tono más alto que antes. La introducción de un proceso distinto como evidencia en este caso plantea serias cuestiones de pertinencia y posible conflicto de interés de la abogada de la parte contraria, dado que el documento no está siendo presentado como prueba del proceso anterior. Clara lo interrumpió. «Tranquila, está siendo presentado como evidencia de patrón de conducta del demandado. Son cosas diferentes y el doctor Salazar lo sabe».
El juez levantó la mano, pidió que ambos esperaran, comenzó a leer el segundo documento. Morales tenía el celular en el regazo ahora. Ya no se estaba digitando ningún mensaje. La audiencia fue suspendida para analizar los documentos sin decisión ese día. El juez necesitaba tiempo. Lo que para Salazar era bueno, para Clara era incierto. Para Marcos, que salió del tribunal sin entender exactamente qué había pasado, era angustiante. ¿Ganamos?, preguntó en voz baja en el pasillo. Todavía no, respondió Clara. ¿Pero fue bien? Ella no respondió inmediatamente. Estaba mirando el pasillo vacío, pensando en el rostro de Salazar cuando reconoció el documento. En el momento en que Morales guardó el celular, fue suficiente, dijo por fin, por ahora. Se fueron separados. Clara caminó hasta el auto, entró, cerró la puerta y solo entonces dejó que sus manos temblaran por unos segundos sobre el volante. No de miedo, de descarga. El tipo que viene después de sostener demasiado peso por demasiado tiempo sin dejar que se note, respiró hondo, encendió el auto. Tenía que llegar a casa antes que su padre. La decisión tardó 4 días. 4 días en los que Clara no durmió bien, no comió a tiempo y respondió a los mensajes de Marcos con respuestas cortas que tenían el tamaño exacto de lo que podía garantizar, que estaba trabajando, que estaba al tanto, que aún no había nada concreto. Marcos llamaba todos los días, ella atendía todos los días. Era lo mínimo que podía hacer por alguien que había confiado en ella cuando no tenía un motivo real para hacerlo. Su padre se dio cuenta de que algo andaba mal la tarde del segundo día. Antonio no preguntó directamente, nunca preguntaba directamente. Dejó un plato de comida cubierto con un paño al lado de su computadora, sin decir nada, y volvió a la sala. Clara miró el plato por un tiempo antes de comer. Frío, pero comió. En la mañana del cuarto día, llegó la notificación. El juez había decidido admitir los documentos, ambos, incluido el del proceso de Antonio. Clara leyó 3 veces antes de creerlo, no por duda, sino por necesidad de dejar que la información se asentara de verdad antes de cualquier reacción. Luego, cerró la computadora, fue a la ventana, se quedó mirando la calle por unos minutos, sin pensar en nada específico. Cuando volvió al escritorio, había un mensaje nuevo, no de Marcos, sino del juzgado del tribunal. Salazar había protocolizado una petición. La petición tenía 12 páginas. Clara la leyó en 40 minutos sin parar. El argumento central era quirúrgico y tuvo que reconocerlo incluso con el estómago cerrándose mientras leía. Salazar argumentaba que la presentación del documento del proceso de Antonio Mendoza constituía un conflicto de interés insuperable, dado que Clara era hija directa del involucrado en ese proceso anterior. Según él, esto la hacía parte interesada en el resultado, de forma que iba más allá de la relación abogado-cliente. Era personal, era familiar y comprometía la imparcialidad que la función exigía. Pedía su apartamiento del caso. Clara puso las hojas sobre el escritorio con cuidado. Se quedó en silencio por un momento, luego tomó el teléfono y llamó a Marcos. «Necesitamos hablar», dijo. Marcos llegó en 20 minutos. Entró en la oficina minúscula, vio su expresión y se sentó sin necesidad de ser invitado. Ella explicó directa, sin rodeos, porque él se lo merecía. Cuando terminó, Marcos se quedó mirando sus manos por un tiempo. Entonces, ¿lo sabías desde el principio?, dijo. No era una acusación, era una constatación. ¿Sabías del patrón? Clara respondió. No sabía si necesitaría usar el documento de mi padre. Cuando lo necesité, lo usé. Y ahora pueden apartarme del caso. Marcos levantó los ojos. ¿Hay diferencia entre intentar y conseguir? Hay, dijo ella. El conflicto de interés exige que el interés personal comprometa la defensa del cliente. El argumento de Salazar presupone que usé el caso de mi padre para mi beneficio propio, pero el único beneficiado directo por la presentación de ese documento fuiste tú. Marcos se quedó callado. Ella continuó. Voy a objetar la petición, pero necesito que me autorices formalmente a continuar. Si tienes alguna duda sobre tenerme como tu abogada después de saber esto, tienes que decírmelo ahora. Silencio. Marcos la miró por un tiempo largo. Luego dijo, ¿cuántas noches te quedaste despierta estudiando este caso? No conté. Yo sí conté las mías, respondió él. Fueron muchas. Hizo una pausa. Puedes continuar. La objeción que Clara escribió esa noche tenía 7 páginas. Cada párrafo cargado de precisión, sin espacio para la doble interpretación. El argumento era simple en su núcleo.
Conflicto de interés existe cuando el abogado tiene un interés personal que rivaliza con el del cliente. En el caso en cuestión, su interés personal, si es que había alguno, era ver el patrón de la empresa de Morales reconocido. Ese era exactamente el interés de Marcos. Tampoco había rivalidad, había alineación. El documento del proceso de Antonio no había sido usado para reabrir ese caso. Había sido usado como evidencia de patrón de conducta, lo cual es un recurso legítimo y rutinario. La petición de Salazar confundía, deliberada o equivocadamente, motivación personal con actuación parcial. Son cosas distintas. Lo protocoló a las 23:40, se acostó sin poder dormir y se quedó mirando el techo por un tiempo. Del cuarto de al lado, la radio de su padre sonaba a bajo volumen, como siempre. Pensó en levantarse y contarle lo que estaba sucediendo. Decidió no hacerlo. No porque quisiera esconderlo, sino porque sabía cómo reaccionaría él. Pediría que ella desistiera, diría que no valía la pena. Y ella no tenía energía en ese momento para sostener a los dos al mismo tiempo. Cerró los ojos. No durmió bien, pero durmió. La respuesta del juez sobre la petición de Salazar llegó 2 días después. Una tarde de miércoles que Clara pasó entera sin poder concentrarse en nada más. Rechazada, la petición fue rechazada con una fundamentación corta, pero directa. La presentación de un documento originado en un proceso anterior como evidencia de patrón de conducta es un recurso procesalmente válido y la relación familiar de la abogada con el involucrado en el proceso anterior no constituye por sí sola un impedimento al ejercicio de la función siempre que el interés del cliente sea preservado. Y estaba siendo preservado. Clara leyó la decisión 3 veces. Luego llamó a Marcos. «Continuamos», le dijo. Del otro lado, escuchó el sonido de alguien soltando el aire que estaba conteniendo. Lo que aún no sabía era que Salazar había anticipado esa respuesta. La petición nunca fue pensada para ganar. Fue pensada para retrasar, desgastar y principalmente para forzar a Clara a revelar públicamente la conexión con el caso de su padre antes de que ella eligiera el momento. Salazar había calculado que la exposición temprana restaría impacto emocional al argumento de ella en el momento oportuno. Si el juez y la sala ya sabían la historia de antemano, el peso sería menor. Era una jugada inteligente y había funcionado parcialmente. La conexión ahora estaba en los autos, documentada, disponible para cualquier lectura. Lo que Salazar no había calculado era que Clara ya sabía que la conexión iba a aparecer, había planeado el momento de revelarla. Perder el control de ese momento era un problema, pero no era fatal, porque el argumento no dependía del elemento sorpresa, dependía de la evidencia, y la evidencia seguía intacta. Abrió la computadora, volvió al trabajo. La próxima audiencia estaba programada y esta vez Salazar no encontraría más sorpresas guardadas para usar. Ella ya había usado todo lo que tenía, lo que quedaba era la precisión. Clara llegó temprano. Era el hábito que había desarrollado sin darse cuenta. Llegar antes que todos, organizar el espacio, respirar el silencio antes de que fuera llenado por voces y tensión. El pasillo del juzgado aún estaba casi vacío cuando llegó a la sala. Puso la carpeta sobre el escritorio y comenzó a revisar sus notas por última vez. No había nada nuevo que estudiar. Había agotado el material semanas atrás. Lo que estaba haciendo ahora era diferente. Era el tipo de revisión que no busca información nueva, sino que confirma que lo que ya está en su cabeza sigue en el lugar correcto, como un músico que pasa los dedos por las teclas antes de entrar al escenario, no para aprender, sino para recordar que sabe. Marcos llegó 15 minutos después. Estaba más callado que las otras veces, el tipo de silencio de quien ya procesó todo lo que podía procesar y ahora solo necesita que el día termine. Intercambiaron pocas palabras. Ya no había nada más que decir que no se hubiera dicho. La sala se fue llenando despacio. Miembros del equipo de Salazar, el secretario, personas que Clara no reconocía y que probablemente no tenían relación directa con el caso. El tribunal tenía esa característica de juntar historias diferentes en el mismo espacio, sin que nadie se conociera. Salazar entró 8 minutos antes del inicio. Saludó al juez con la familiaridad de siempre, organizó los documentos con movimientos precisos y no miró a Clara. Este detalle ella lo notó en las audiencias anteriores. Él siempre encontraba un momento para la mirada de evaluación. El tipo que dice, te estoy vigilando sin necesidad de palabras, hoy nada.
Era posible que fuera estrategia, era posible que fuera desconcentración. Decidió no interpretar y mantuvo los ojos en sus propios papeles. Fue entonces cuando escuchó pasos en el pasillo y levantó la cabeza. Antonio Mendoza estaba parado en la entrada de la sala. Ella no sabía que él vendría. Nunca había dicho el nombre del caso, ni la dirección del juzgado. Había tenido cuidado exactamente para evitar eso, pero allí estaba su padre con su ropa de domingo, el cabello peinado con más esmero de lo habitual, las manos sosteniendo el sombrero con una firmeza que ella reconoció inmediatamente como la firmeza de quien intenta no demostrar que está nervioso. Se levantó, fue hasta él antes de que entrara. «Papá», dijo en voz baja, «¿cómo lo supiste?» «Marcos me llamó», respondió con la misma voz, sin pedir disculpas por lo que había hecho. Clara se quedó quieta por un segundo. Miró a Marcos, que desvió la mirada con una expresión que era a la vez culpable y decidida. Volvió a su padre. «No tienes que quedarte aquí». «Sé que no tengo que hacerlo», dijo Antonio. Hizo una pausa. «Pero quiero». Había algo diferente en la forma en que dijo eso. No era el tono del hombre callado que ella había observado en los últimos 7 años. Ese tono bajo, económico, que usaba las palabras como quien gasta dinero contado. Era otro tono más antiguo, el tono del padre que ella había conocido antes de que todo aquello sucediera. Clara lo miró por un momento, luego dijo: «Siéntate allá atrás y no hagas nada, no digas nada, no reacciones a nada». ¿Puedo?», respondió él. Ella regresó a su asiento. Antonio encontró una silla en las últimas filas y se sentó con el sombrero en el regazo. La audiencia comenzó sin incidentes en los primeros minutos. El juez retomó los puntos abiertos, confirmó los documentos admitidos y dio la palabra para las consideraciones finales de cada parte. Salazar fue el primero. Construyó el argumento con la competencia técnica de siempre, reconoció los documentos presentados por Clara, minimizó el impacto de cada uno con argumentos que eran válidos individualmente e intentó transformar la suma de las evidencias en una cuestión de interpretación. Era el recurso clásico de quien no puede negar los hechos y entonces intenta hacerlos ambiguos. Clara escuchó con atención, anotando los puntos donde él había dejado espacio. Y había dejado porque siempre deja cuando está improvisando defensa en lugar de construir ataque. Cuando llegó su turno, Clara se puso de pie por un momento antes de comenzar, no por vacilación, sino por elección. Había aprendido que los 2 segundos de silencio antes de hablar cambian la calidad de la atención que la sala ofrece. No comenzó por los documentos, comenzó por Marcos. Habló sobre los 17 años de trabajo, las evaluaciones positivas, el historial sin ninguna ocurrencia anterior. No para generar lástima, sino para establecer el contexto que hacía implausible la acusación. Luego fue al patrón. 3 casos anteriores, misma empresa, mismo sector, misma secuencia. Después a los documentos, conectando cada uno al argumento de forma que la lógica fuera imposible de ignorar, sin parecer deliberadamente ciega. Salazar intentó interrumpirla una vez. El juez pidió que esperara. Ese momento, el juez pidiendo a Salazar que esperara, duró menos de 3 segundos, pero Clara vio a Morales en la segunda fila registrar eso. El hombre que había pasado las últimas audiencias con los ojos en el celular tenía el aparato en el regazo, quieto, mirando hacia adelante. La última parte fue la más difícil de escribir y la más simple de decir. Clara miró al juez, no a Salazar, no a Morales, y dijo que lo que estaba en juicio allí no era solo un contrato roto o un despido impugnado. Era la facilidad con que se destruye la vida de una persona cuando se cree que nadie reaccionará, que el costo de tratar a los empleados como desechables se calcula en procesos e indemnizaciones, pero el costo real aparece en la cocina de una casa sencilla, en un hombre que se despierta a las 5 de la mañana con 7 años de vergüenza, que no es suya, cargado sobre los hombros. No dijo el nombre de su padre, no lo necesitó, terminó, se quedó de pie por un segundo, luego se sentó. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios anteriores de ese caso. No era el silencio de quien espera una derrota, era el silencio de quien acaba de escuchar algo que no puede rebatir inmediatamente. Salazar miró los papeles frente a él, comenzó a decir algo, se detuvo, recomenzó con una línea de argumento diferente que sonó, por primera vez en todo el proceso, como reacción, no como estrategia. Morales guardó el celular en el bolsillo. La audiencia se cerró sin decisión inmediata,
El juez informó que la sentencia sería publicada en hasta 10 días hábiles. Clara salió de la sala y encontró a su padre en el pasillo. Antonio estaba de pie, sombrero en mano, mirándola con una expresión que ella no supo nombrar inmediatamente. No era orgullo, exactamente, era algo más profundo que eso. Era el rostro de alguien que pasó años creyendo que esa historia había terminado de una manera y acaba de ver la posibilidad de que tal vez no había terminado todavía. Él no dijo nada, ella tampoco. Se quedaron de pie en el pasillo por un momento, sin necesidad de llenar el espacio. Los 10 días hábiles que el juez había mencionado eran, en la práctica, 14 días corridos, 2 semanas de espera que Clara llenó con trabajo, otros clientes menores, documentos pendientes, cosas que habían quedado paradas mientras el caso de Marcos consumía toda la atención. Era la parte del trabajo que nadie muestra, el período entre hacer todo lo que se puede hacer y descubrir si fue suficiente. Marcos llamó 3 veces en la primera semana. Clara atendió las 3 veces y dijo lo mismo con palabras diferentes, que el proceso estaba en curso, que la decisión era del juez, que no había nada más que hacer aparte de esperar. Él escuchaba, agradecía, colgaba. Al 5.º día dejó de llamar. Ella no supo decir si era porque había aceptado la espera o porque había renunciado a creer en el resultado. Antonio no preguntó nada. Desde el día de la audiencia final, había vuelto al ritmo de siempre. Café a las 5, radio a bajo volumen, trabajo extra de día, silencio de noche. Pero había una pequeña diferencia que Clara notó y no comentó. Estaba durmiendo mejor. La radio que se dejaba encendida toda la noche como muleta contra el silencio había sido apagada antes de la medianoche. En los últimos días, podría ser coincidencia. Podría ser que presenciar esa audiencia hubiera hecho que algo se soltara dentro de él, algo que llevaba atrapado demasiado tiempo. Clara no preguntó, algunas cosas se respetan sin necesidad de conversación. En la mañana del día 12, estaba releyendo un contrato de arrendamiento para un cliente diferente cuando su celular vibró. Era una notificación del sistema del tribunal. Dejó de leer el contrato, abrió el sistema con calma, el mismo tipo de calma de cuando había buscado el documento en los 2 minutos de la audiencia. La calma que no es ausencia de emoción, sino control sobre el momento en que aparece. Encontró el número del proceso, hizo clic. La sentencia tenía 6 páginas. Leyó del principio al fin, sin saltarse ningún párrafo. Necesitaba entender no solo el dispositivo, la decisión en sí, sino la fundamentación, cómo el juez había llegado allí, qué argumentos había considerado, cuáles había dejado de lado, qué decía la sentencia en entre líneas sobre lo que había funcionado y lo que no. En la página 4, el juez reconocía el patrón de conducta de la empresa como elemento determinante en la decisión. En la página 5, mencionaba el documento del proceso anterior como evidencia legítima de historial sistemático. En la página 6, estaba el dispositivo, procedente. Marcos Rivas había ganado. Determinada, reconocimiento del patrón registrado en sentencia pública y la línea que Clara releía varias veces. Recomendación para que el proceso anterior, referente a Antonio Mendoza, fuera reevaluado a la luz de las nuevas evidencias presentadas. Cerró la computadora, se quedó sentada en silencio por un tiempo que no supo medir. No fue euforia, fue algo más parecido al momento después de contener la respiración por mucho tiempo y finalmente poder respirar. No explosivo, no dramático, solo el alivio simple y profundo de que el aire volvió. Llamó a Marcos antes que a cualquier otra persona. Él contestó al segundo tono, lo que significaba que tenía el teléfono en la mano esperando. Probablemente llevaba horas. Ganamos, dijo ella. Del otro lado, silencio. Luego, un sonido que no era bien llanto y no era bien risa. Era el sonido de alguien que contuvo mucho por mucho tiempo y ya no sabe muy bien cómo dejarlo salir. Gracias, dijo por fin. La voz diferente, más ligera. ¿Fuiste tú la que no se rindió? Clara respondió. Eso importa más que cualquier argumento que yo haya podido hacer. Colgó y se quedó mirando el teléfono por un momento. Había una última cosa que hacer antes de contárselo a su padre. Abrió la computadora de nuevo y fue a la página de notificaciones del proceso de Antonio, el proceso antiguo que había permanecido archivado por años sin movimiento, sin perspectiva, sin nadie mirándolo. Encontró el campo de solicitud de revisión, lo llenó con los datos de la nueva sentencia, adjuntó las páginas relevantes y protocoló el pedido formalmente. No había garantía de resultado.
Las revisiones de procesos cerrados son lentas, complejas y dependen de factores que escapan al control de cualquier abogada. Pero el pedido ahora existía, estaba registrado, tenía base legal sólida y el nombre de Antonio Mendoza estaba conectado a una sentencia que reconocía el patrón que había destruido su reputación. Era el comienzo de algo, no el fin. Cerró la computadora, se levantó, fue a la cocina. Antonio estaba sentado a la mesa con el café ya frío enfrente, mirando por la ventana con esa expresión distante que se había vuelto parte de su rostro a lo largo de los años. Levantó los ojos cuando ella entró. Clara se sentó en el lado opuesto. Puso el teléfono sobre la mesa con la pantalla mostrando la notificación de la sentencia y lo empujó en su dirección sin decir nada. Antonio la miró antes de mirar la pantalla, como si necesitara preparar algo internamente antes de recibir la información. Luego bajó los ojos, leyó despacio. Clara se quedó callada, con las manos en el regazo, dejando que el silencio fuera del tamaño que necesitaba ser. Cuando Antonio llegó a la línea sobre la recomendación de revisión del proceso anterior, las manos que estaban estáticas sobre la mesa comenzaron a temblar ligeramente. No mucho. El tipo de temblor que aparece cuando el cuerpo acusa algo que la persona aún está tratando de procesar en la cabeza. No dijo nada por un tiempo largo. Luego puso el teléfono sobre la mesa con el mismo cuidado con que Clara había doblado el documento meses atrás y se quedó mirando la superficie de la mesa como si hubiera algo importante escrito allí. 7 años, Dio. No era una queja, era solo la cuenta, el número del tiempo que las cosas tardaron. 7 años, confirmó Clara. Levantó los ojos y ella vio allí, por primera vez en mucho tiempo, el rostro que se había desvanecido esa tarde de tribunal. El padre de risa fácil, de brazos abiertos, no por completo, no de una vez, pero una parte de él estaba volviendo despacio, como luz entrando por una rendija que alguien acaba de abrir. Antonio Mendoza no lloró, solo miró a su hija por un tiempo largo, con las manos aún ligeramente temblando sobre la mesa, y dijo con voz baja y firme de quien está diciendo algo para lo que nunca encontró las palabras correctas antes: «No tenías que hacer esto por mí». Clara lo miró y respondió lo mismo que había dicho años atrás, esa noche en que él tocó a la puerta de su cuarto y vio los papeles esparcidos. «Lo sé, una pausa, por eso lo hice». Punto final. La noticia sobre la sentencia no llegó a los periódicos con un titular grande. No era el tipo de caso que se volvía portada. Era el tipo que aparece en una columna pequeña de página interior, 3 párrafos, lenguaje técnico, el nombre de la empresa mencionado, entre paréntesis, como referencia procesal. La mayoría de las personas que leyeron pasaron de largo sin detenerse, pero las personas que necesitaban saberlo, lo supieron. En el mundo cerrado de los despachos de abogados y los departamentos legales de empresas grandes, una sentencia que reconoce el patrón de conducta y recomienda la revisión de un proceso anterior es el tipo de cosa que circula rápido, no con ruido, sino con el silencio específico de quien está leyendo con atención y sacando conclusiones en silencio. Clara supo que la noticia había llegado a donde necesitaba llegar cuando el teléfono comenzó a sonar con nombres que ella nunca había recibido antes. No muchos, 3, 4, pero eran nombres que hace 6 meses no habrían marcado a la oficina minúscula de una abogada recién graduada sin historial relevante. Atendió cada uno con la misma contención de siempre. Tomó nota, agradeció, dijo que regresaría la llamada. No era fama, era el comienzo de una reputación, que es una cosa diferente, construida más despacio y con material más sólido. Y Alejo Morales despidió a Lick. Marcelo Salazar, un jueves por la mañana. La comunicación se hizo por correo electrónico a través de un asistente en 3 líneas, sin reunión, sin conversación, sin el mínimo de ceremonia que 23 años de sociedad podrían razonablemente esperar. Era el tipo de cierre que dice más sobre quien despide que sobre quien es despedido. La misma frialdad calculada que Morales había usado con Antonio hace 7 años, ahora aplicada al propio abogado que había ejecutado esa decisión. Salazar leyó el correo en su oficina, se quedó en silencio por un tiempo, luego cerró la computadora y se fue más temprano de lo habitual. Clara supo por un colega que había seguido de cerca el caso. Recibió la información, se detuvo un momento y volvió a lo que estaba haciendo. No había nada que celebrar allí. Era solo la lógica fría del poder protegiéndose cuando un instrumento deja de ser útil. Salazar había pasado décadas siendo la voz de Morales.
Cuando esa voz comenzó a costar más de lo que rendía, fue cambiada. Simple así. Había algo triste en eso. Si la persona quisiera buscarlo, Clara eligió no buscarlo. Y Marcos Rivas usó parte de la indemnización para pagar deudas que se habían acumulado durante los meses sin ingresos. El resto fue para una reserva que él dijo en la única conversación que tuvieron después de la sentencia que planeaba usar para abrir algo propio. Aún no sabía qué, pero algo donde su nombre fuera el único que necesitara aparecer en el contrato. A Clara le pareció un buen plan. No mantuvieron contacto frecuente después de eso. No era falta de gratitud, era la dinámica natural de los casos que terminan. La vida que estaba en suspenso retoma el movimiento y las personas vuelven a sus propios ejes. Ella había aprendido a no confundir eso con indiferencia. Era solo la forma en que las historias funcionan cuando terminan bien. El proceso de revisión del caso de Antonio se movió más despacio de lo que cualquiera esperaba, lo cual era previsible. Las revisiones de procesos cerrados tienen su propio ritmo, burocrático, lento, lleno de etapas que parecen redundantes, pero existen por razones que el sistema no explica en lenguaje simple. Clara siguió cada paso sin prisa. Había aprendido en este caso que la prisa es enemiga de la precisión, y la precisión era la única herramienta que funcionaba de verdad. 3 meses después de la sentencia de Marcos, llegó la primera respuesta formal. El pedido de revisión había sido admitido para análisis, no era la decisión aún. Era solo la confirmación de que alguien había leído, reconocido la base legal y decidido que valía la pena examinarlo. Clara imprimió la notificación, la puso sobre la mesa de la cocina frente al lugar donde Antonio tomaba café. Llegó por la mañana, vio el papel, leyó, se quedó en silencio, luego la miró con una expresión que ella no intentó clasificar. Era demasiado grande para caber en una sola palabra. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó él. No lo sé, respondió ella, pero está. Antonio dobló el papel con el mismo cuidado que ella siempre usaba con documentos que importaban. Lo puso en el bolsillo de su camisa y fue a tomar café. Antes de salir de la cocina, se detuvo en la puerta. Se quedó de espaldas por un segundo. Luego dijo en voz baja, casi para sí mismo: ahora entendí cómo funcionan las cosas. Clara se quedó mirando la puerta por un largo momento después de que él salió. Había una escena que Clara no contó a nadie y que se quedó con ella por mucho tiempo después de que todo terminó. Fue una tarde, semanas después de la sentencia, cuando estaba organizando las cajas de archivos del caso. Llegó a la caja que había estado debajo de la cama de su padre por 7 años, los documentos del proceso antiguo, con las notas en los márgenes, las marcas a lápiz que Antonio había hecho en su momento, tratando de entender lo que le estaba pasando. Había una página específica donde él había escrito con letra pequeña y cuidadosa en el rincón inferior derecho: yo sé que hice lo correcto, solo eso, sin fecha, sin contexto, probablemente escrito en una noche en que el peso se hizo demasiado grande y él necesitó poner esa certeza en algún lugar fuera de su cabeza para no perderla. Clara se quedó mirando esas 4 palabras por un tiempo. Luego puso la página de vuelta en la caja, cerró la caja y fue a continuar el trabajo. Algunas cosas no necesitan respuesta, solo necesitan testigo. La oficina minúscula siguió siendo la misma por algunos meses más. La silla de plástico siguió chirriando, los vasos de papel desechable fueron cambiados una vez. El diploma en la pared siguió en el mismo lugar, enmarcado con el mismo cuidado de siempre, pero algo había cambiado en la forma en que Clara entraba en ese espacio. Era difícil nombrarlo con precisión. No era arrogancia, no era ligereza. Exacto. Era más parecido a la postura de alguien que llegó a un lugar donde necesitaba estar y lo sabe. El tipo de firmeza que no necesita ser demostrada porque no está intentando convencer a nadie. Ella había entrado en este caso como la hija de un hombre que había perdido. Había salido como abogada de alguien que ganó y en el camino había puesto en movimiento algo que podría, con el tiempo, devolverle al padre lo que le había sido quitado. No el empleo, no los años, sino el nombre. La posibilidad de que el nombre de Antonio Mendoza dejara de ser sinónimo de sospecha y volviera a ser solo lo que siempre fue, el nombre de un hombre que hizo lo correcto. Algunas historias no terminan con aplausos, terminan con una silla chirriando en una oficina pequeña, una abogada abriendo la computadora de nuevo y el silencio de quien tiene trabajo que hacer. Es el tipo de final que perdura. Algunas personas confunden silencio con debilidad, confunden calma con miedo, confunden sencillez con incapacidad, hasta el día en que descubren que estaban midiendo mal. Clara no levantó la voz, no humilló a nadie,
No dio un discurso encendido, solo se quedó, estudió, esperó y habló en el momento adecuado. A veces, la diferencia entre perder y ganar no es talento, es resistencia. Hay gente que se ríe hoy sin imaginar quién se está preparando en silencio. Si crees que nadie debe ser desechado por parecer demasiado pequeño, deja un me gusta y comenta aquí abajo. ¿Alguna vez fuiste subestimado o subestimaste a alguien y te arrepentiste después? Vamos a conversar. Yeah. Fin del archivo.